Hola, bienvenidos a esta nueva actividad que lleva como nombre creación de un modelo de predicción y visualización de datos en Python. Primero, conozcamos un poco sobre la rama en la que vamos a estar trabajando, que es la inteligencia artificial. Como sabemos, es el campo de la ciencia que crea máquinas o dispositivos que pueden imitar comportamientos inteligentes. Es el campo que intenta crear dispositivos y sistemas que son tan inteligentes como los humanos, es decir, computadoras emulando humanos. Dentro de la inteligencia artificial, una área que ha tomado mucho auge es el denominado aprendizaje automático, o también muy conocido como su nombre en inglés, que es Machine Learning. Y se trata de un enfoque de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento en tareas específicas sin ser programadas explícitamente. En la actividad anterior aprendimos a manejar datos. Los datos son la fuente principal de los algoritmos de aprendizaje automático, ya lo veíamos en la teoría de la actividad anterior. Entonces, estos datos que ustedes aprendieron a manejar en la actividad anterior nos servirán para que nuestros algoritmos de aprendizaje automático logren ese aprendizaje. El Machine Learning está cambiando el mundo desde la industria y la academia. Actualmente se encuentra presente y afecta en cada parte de nuestras vidas, en los asistentes de voz, en las agendas, en sus aplicaciones de música, de video, la publicidad no se diga. Es tan preciso que puede predecir necesidades antes de que se piensen, y creo que a todos nos ha pasado. Pero ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son las bases que regulan el procesamiento automático? Primero, entendamos que está basado en datos. Si ustedes recuerdan, los conjuntos de datos o datasets de la actividad 2 se componían de variables. Y así todos los conjuntos de datos se componen de variables. Es importante que sepamos que existen dos tipos de variables: las variables discretas y las variables continuas. En las variables discretas hay un número de valores de salida concreto. Por ejemplo, el clima puede estar nublado o puede estar soleado. O los resultados de lanzar un dado, que pueden ser los números del 1 al 6. En cambio, en las variables continuas, pues estas pueden tomar cualquier valor en un rango continuo. Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius o la altura de una persona. Existen tres tipos de aprendizaje. No son los únicos, pero son los más importantes o los más comunes. El aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado es el más tradicional y es el que estaremos viendo durante esta actividad. Se trata del entrenamiento con datos etiquetados para hacer predicciones. Por ejemplo, predecir el precio de una casa basado en sus características. ¿Qué significa que los datos estén etiquetados? Significa que ustedes tienen su conjunto de datos o su dataset. Este se compone de varias variables divididos por columnas. Si pensáramos en este ejemplo, en el precio de una casa, predecir el precio de una casa, para que un algoritmo pueda predecirlo, necesitamos tener, por supuesto, muchos registros, muchas filas, y que en nuestras columnas haya varias variables. Por ejemplo, una columna podría ser número de habitaciones. Otra columna podría ser, por supuesto, la superficie de construcción. Otra columna podría ser que el número de escuelas cercanas. Otra columna podría ser que la colonia en la que se encuentra. Pero muy importante, tiene que existir una colonia,
una columna que nos diga el precio de esa casa. Y todas las filas deben de tener el precio de esa casa junto con el valor de las demás columnas o de las demás variables. Eso se le llama que los datos estén etiquetados, que exista una variable, que en este caso sería la variable dependiente, que permitirá al algoritmo aprender. Entonces el algoritmo va a decir, que las casas de tantas habitaciones que se encuentran cerca de muchas escuelas, que se encuentran en tal colonia, valen tanto. Y así es como lo va a aprender. Es por eso que requerimos tener un conjunto de datos muy grande para que pueda aprender bien nuestro algoritmo. También existe el aprendizaje no supervisado. Es aquel que descubre patrones en los datos no etiquetados. Es decir, no hay una columna que tenga la información del valor que queremos predecir. Y sirve, por ejemplo, para agrupamiento de clientes en segmentos de mercado. Es decir, el algoritmo, en lugar de utilizar una columna o una variable independiente para hacer la predicción, busca patrones en todos los datos que le damos. Un tipo que está tomando mucha fuerza en la actualidad es el aprendizaje por refuerzo. Este es el que a través de la interacción con un entorno y que tiene recompensas. Es decir, podríamos estar hablando de un tipo de machine learning que se asemeja al de prueba y error. Nuestro algoritmo va aprendiendo de acuerdo a cómo va interactuando. Y se puede utilizar, por ejemplo, enseñar a un agente virtual a jugar ajedrez o aprender cualquier otro tema. Adicionalmente, encontramos el aprendizaje profundo o el deep learning. Este es el que mayormente se utiliza en la actualidad, que usa redes neuronales artificiales para modelar y resolver problemas complejos mediante la extracción de patrones en datos no estructurados o de alta dimensionalidad. En la teoría de la actividad pasada ya hablábamos cuáles eran los datos no estructurados. Un ejemplo del uso de Deep Learning es el reconocimiento de imágenes. ¿Cómo entrenamos? ¿Cómo entrenamos estos sistemas de aprendizaje automático? Ya veíamos el proceso. En la actividad anterior, la teoría, les explicamos el proceso para hacerlo. Primero identificaban los datos, después se preparan los datos y seleccionamos el algoritmo. Esto es la parte en la que nos sentaremos, seleccionar el algoritmo y entrenar el algoritmo para crear el modelo. Adicionalmente, estaremos evaluando los modelos para encontrar el algoritmo con mejor rendimiento. Esos son los 3 pasos que estaremos viendo en esta actividad. Posteriormente ya sabemos desplegar, implementar, predecir y evaluar las predicciones. Les comentaba hace un momento, el aprendizaje supervisado es el que vamos a ver durante esta actividad. Para reforzar un poco, el aprendizaje supervisado es una técnica de aprendizaje automático ampliamente utilizada en diversos campos como finanzas, atención médica, marketing y más. Es una forma de aprendizaje automático en el que el algoritmo se entrena con datos etiquetados para hacer predicciones o tomar decisiones basadas en las entradas de datos. En el aprendizaje supervisado, el algoritmo aprende una relación entre los datos de entrada y salida. Esta relación se aprende a partir de un conjunto de datos etiquetados que consta de pares de entrada y salida. El algoritmo intenta aprender la relación entre los datos de entrada y salida para que pueda hacer predicciones precisas sobre nuevos datos no vistos. Los datos no vistos son aquellos datos que no se encuentran en el dataset o bien aquellos datos que se dividen del dataset. Lo vamos a ver un poquito más adelante.
El aprendizaje supervisado se divide típicamente en dos categorías principales: regresión y clasificación. En la regresión, el algoritmo aprende a predecir un valor de salida continuo, como el precio de una casa o la temperatura de una ciudad. En la clasificación, el algoritmo aprende a predecir una variable de salida categórica o etiqueta de clase, como si un cliente es probable que compre un producto o no. La regresión es una técnica de aprendizaje supervisado utilizada para predecir valores numéricos continuos basados en características de entrada. Su objetivo es establecer una relación funcional entre variables independientes y una variable dependiente. Por ejemplo, ya mencionado, predecir el precio de las casas basadas en características como el tamaño, número de habitaciones y la ubicación. El objetivo es minimizar la diferencia entre los valores predichos y los valores reales utilizando algoritmos como regresión lineal, árboles de decisión o redes neuronales, asegurando que el modelo capture los patrones subyacentes en los datos. Y el de clasificación es un tipo de aprendizaje supervisado que categoriza datos de entrada en etiquetas predefinidas. Implica entrenar un modelo en ejemplos etiquetados para aprender patrones entre las características de entrada y las clases de salida. En la clasificación, la variable objetivo es un valor categórico. Por ejemplo, clasificar correos electrónicos como spam o no spam. El objetivo de este modelo es generalizar este aprendizaje para hacer predicciones precisas sobre nuevos datos no vistos. Y algunos algoritmos que se pueden utilizar son árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial y redes neuronales. ¿Cuáles son los algoritmos más comunes de aprendizaje supervisado? Primero es la regresión lineal. Tengo los nombres de los algoritmos en inglés para facilitar su búsqueda en la literatura en caso de que quieran indagar más detalles sobre ellos. La regresión lineal es un tipo de algoritmo de regresión que se utiliza para predecir un valor de salida continuo. En la regresión lineal, el algoritmo intenta encontrar una relación lineal entre las características de entrada y el valor de salida. El valor de salida se predice en función de la suma ponderada de las características de entrada. Otro es la regresión logística. Es un tipo de algoritmo de clasificación que se utiliza para predecir una variable de salida binaria. Sabemos que una variable de salida binaria es aquella que tiene solamente dos posibles valores, el 1 y el 0. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de aprendizaje automático donde la variable de salida es verdadera o falsa, como en la detección de fraudes o el filtrado de correo no deseado. En la regresión logística, el algoritmo intenta encontrar una relación lineal entre las características de entrada y la variable de salida. La variable de salida se transforma luego utilizando una función logística para producir un valor de probabilidad entre 0 y 1. Los árboles de decisión. Un árbol de decisión es una estructura similar a un árbol que se utiliza para modelar decisiones y sus posibles consecuencias. Cada nodo interno en el árbol representa una decisión, mientras que cada nodo hoja representa un resultado posible. Los árboles de decisión se utilizan tanto para tareas de clasificación como de regresión. El random forest. Los bosques aleatorios, están compuestos por múltiples árboles de decisión que trabajan juntos para hacer predicciones. Cada árbol en el bosque se entrena con un subconjunto diferente de las características de entrada y los datos. La predicción final se realiza mediante la agregación de las predicciones de todos los árboles en el bosque. El Support Vector Machine crea un hiperplano para separar el espacio n-dimensional en clases e identificar la categoría correcta de nuevos puntos de datos. Los casos extremos que ayudan a crear el hiperplano se llaman vectores de soporte, de ahí viene el nombre.
La máquina de vectores de soporte es un tipo de algoritmo que se utiliza tanto para tareas de clasificación como de regresión. El algoritmo de los vecinos más cercanos, KNN, funciona encontrando K ejemplos de entrenamiento más cercanos a una entrada dada y luego predice la clase o el valor en función de la clase mayoritaria o el valor promedio de estos vecinos. El rendimiento de KNN puede verse influenciado por la elección de K y la métrica de distancia utilizada para medir la proximidad. KNN es un tipo de algoritmo que también se utiliza para tareas de clasificación y de regresión. Y Gradient Boosting, que es el refuerzo gradiente, combina aprendices débiles como árbol de decisión para crear un modelo fuerte. De manera iterativa construye nuevos modelos que corrigen los errores cometidos por los anteriores. Cada nuevo modelo se entrena para minimizar los errores residuales, lo que resulta en un predictor potente, capaz de manejar relaciones de datos complejas. El refuerzo gradiente es un tipo de algoritmo que se utiliza tanto para tareas de clasificación como de regresión. Esos son los algoritmos más comunes. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje supervisado? Primero, datos de entrenamiento etiquetado. Esto es un beneficio. Permite a los modelos aprender con precisión patrones y relaciones entre las entradas y las salidas. Esto resulta en modelos más precisos y confiables. Por lo tanto, hay predicciones precisas. Este tipo de aprendizaje puede predecir y clasificar con precisión nuevos datos una vez que han sido entrenados adecuadamente. Esto es especialmente valioso en aplicaciones donde se requiere precisión, como en la detección de fraudes o el diagnóstico médico. Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la clasificación, la regresión y problemas más complejos como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural. Su versatilidad lo convierte en una herramienta poderosa en diversas áreas. Existen métricas de evaluación establecidas. Este tipo de aprendizaje se beneficia de métricas de evaluación bien establecidas como la precisión, la exhaustividad, la puntuación F1, entre otros. Estas métricas permiten evaluar el rendimiento de los modelos de aprendizaje supervisado de manera objetiva y cuantitativa, lo que facilita la toma de decisiones informadas sobre su idoneidad para una tarea en específico. ¿Y las desventajas de este tipo de aprendizaje? Obviamente hay áreas de oportunidad. La primera es el sobreajuste. Los modelos pueden sobreajustarse a los datos de entrenamiento, lo que lleva a un mal rendimiento en nuevos datos no vistos debido a la captura de ruido o detalles insignificantes en los datos de entrenamiento. Eso significa que el modelo solamente predice bien con los datos con los que fue entrenado. Las causas pueden ser la calidad de los datos, por ejemplo, o que no haya datos suficientes para poderlo entrenar, o que las variables que le estamos dando para entrenarlos no estén relacionados a la variable dependiente, que es lo que queremos predecir. Lo mismo ocurre con el subajuste, pero es al revés. Se dice que un modelo estadístico o un algoritmo de aprendizaje automático tiene subajuste cuando es demasiado simple para capturar la complejidad de los datos. Otra desventaja es la ingeniería de características. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones va a ser necesario extraer las características relevantes a partir de datos en bruto para mejorar el rendimiento del modelo. Pero este proceso puede ser tardado y requerir experiencia en el dominio. Y en muchos casos, o en algunos casos, puede ser difícil determinar qué características son las más importantes en los datos. Algo importante es el sesgo en los modelos. Los sesgos presentes en los datos de entrenamiento pueden llevar a predicciones injustas o sesgadas. Si los datos de entrenamiento contienen sesgos, el modelo puede perpetuar esas desigualdades. Esto es muy importante y tiene que ver mucho con situaciones hasta de discriminación. En la actualidad ha habido muchos casos donde si no se entrenaron bien los algoritmos de inteligencia artificial, las predicciones pueden ser caóticas. Un caso muy importante
que sonó hace algunos años fue el reconocimiento automático de imágenes que tenía Google. Resultó que pues predecía bastante bien, pero le dieron una foto de unas personas de color negro y el algoritmo dijo que se trataba de unos gorilas. ¿Por qué? Porque los datos estaban sesgados, porque no le dieron suficientes datos de personas de ese color. Entonces la máquina no sabía identificarlos correctamente. Esa es la importancia de cuidar los sesgos de nuestros entrenamientos. Y una de sus ventajas también es una de sus desventajas, que depende de datos etiquetados, ya que depende en gran medida de ellos para su entrenamiento. Y la recopilación de estos datos puede ser costosa, consumir mucho tiempo y requerir experiencia en el dominio. Además, para problemas nuevos o inusuales, puede ser difícil obtener etiquetas precisas. Y esta es la introducción a esta actividad. Ahora pasemos a conocer un poco más sobre este tema tan interesante.